primeramente saludarle al público, el que me está viendo por este medio, ya que la pandemia nos tiene en cuarentena, pero nosotros no debemos descansar de estudiar. Para ello, se implanta este tipo de sistema que viene a ser una educación virtual. En este caso vamos a desarrollar con mi persona, soy el profesor Raúl Medina Mendoza, ya algunos me conocen, y vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú. ¿Está bien? Nosotros, para saber acerca del curso de Historia del Perú, debemos saber un concepto acerca de este. Nosotros diremos que la historia es una ciencia social. ¿Por qué hablamos que es una ciencia social? Prácticamente porque tiene un campo de estudio. Ya estamos hablando de ciencia. En este caso, el objeto de estudio, ¿quién es? Es el hombre. El hombre, pero relacionado. ¿A quién? Relacionado a la sociedad. A la sociedad. En eso se basa. ¿Qué más debemos saber acerca de la historia? Que esto mayormente se utiliza hechos más importantes, más sobresalientes, que la sociedad lo toma como estudio. En este caso, por ejemplo, el hecho que hoy en la actualidad se da, más adelante lo van a tener que estudiar nuevas generaciones. Luego diremos también que la historia se da dentro de un tiempo y un espacio determinado. ¿Está bien? ¿Qué más debemos saber acerca de la historia? ¿Para qué estudiar la historia? Para conocer nuestro pasado, vivir en nuestro presente y así proyectarnos hacia dónde? Hacia el futuro. ¿Qué más debemos saber? El padre de la historia. ¿A quién se le considera el padre de la historia? Viene a ser Heródoto, que viene a ser un griego que por primera vez ha hecho estudios acerca de la guerra civil que surge en Grecia. Por esa razón se le considera como padre de la historia. ¿Qué más debemos saber? Para que un historiador, tenga los datos más exactos, estas se basan en fuentes. ¿Y qué cosa vienen a ser las fuentes? Las fuentes vienen a ser evidencias o rasgos que nuestros antepasados nos dejaron. En este caso vamos a ver 5 tipos de fuentes de la historia. Uno, conocido como materiales, escritas, etnológicas, orales y audiovisuales. ¿Cuándo hablamos de una fuente material? Cuando nosotros lo podemos percibir con nuestros 5 sentidos. ¿Está bien? Incluso a este también se le conoce como el cuerpo de la historia. Porque gracias a este material, a esta fuente, el historiador se basa en datos exactos. ¿Está bien? ¿Qué más debemos saber? Las fuentes escritas. Las fuentes escritas, como su nombre mismo lo dice, ya estas se presentan a través de una escritura. Como puede ser un libro, una crónica o una iconografía. ¿Qué cosa vienen a ser las iconografías? Las iconografías vienen a ser dibujos o imágenes que especifican algo en particular. Por ejemplo, en la cultura egipcia podemos ver iconografías como por ejemplo un sol, es un ejemplo, un ojito, ahí está, y un ave volando por los cielos. ¿Qué pudo haber significado esto, profesor? Esto pudo haber significado que hay un Dios observando todo acerca desde la parte más arriba, desde los cielos. Es por esa razón que la iconografía también lo podemos poner dentro de las fuentes escritas. Luego tenemos las etnológicas. Las etnologías. ¿Qué estudia la etnología? La etnología estudia todo rasgo cultural. Nosotros también podemos sacar evidencias acerca de nuestra cultura. Por ejemplo, podemos saber cómo fue nuestra vestimenta de nuestros antepasados a través de fuentes etnológicas. ¿Está bien? Sus músicas, sus danzas, sus comidas, etc. Recordemos que el Perú es multicultural. Por lo tanto, nosotros somos ricos en cuanto a la cultura. A ver, ¿qué más tenemos? Las fuentes orales. Su nombre mismo lo dice, orales. Estas se basan a través del habla, se van transmitiendo de generación a generación a través de la práctica del habla. ¿Está bien? Por ejemplo, podemos decir una leyenda, un mito, un cuento, incluso una fábula.
Luego vamos a ver el fuente que hoy en la actualidad lo estamos utilizando. Incluso hoy en la actualidad, gracias a este fuente, estamos haciendo llegar esta información a sus casas, que vienen a ser las fuentes audiovisuales. ¿En qué consisten las fuentes audiovisuales? Mayormente en utilizar la tecnología para poder saber de algún conocimiento en particular. ¿Está bien? Todo ello ayuda al historiador para que su contenido acerca de algo del pasado sea más segura y sea una fuente más segura, mejor dicho. Luego vamos a pasar lo que viene a ser la periodificación de la historia. En este caso vamos a periodificar de la historia del Perú. ¿Está bien? Vamos a poner acá. Porque no es lo mismo la periodificación de historia del Perú como la periodificación de historia universal. ¿Pero qué es periodificación? Es la división que se hace a la historia. Pero, profesor, ¿la historia está dividida en sí? No, la historia no está dividida. La que le divide viene a ser el hombre para su mejor estudio. En sí, la historia solo sigue una línea de tiempo, nunca se detiene. ¿Quién lo divide? Viene a ser el hombre según cómo comprende su realidad. Entre vamos a tener profesionales como economistas, tenemos historiadores que hacen, en este caso, la división. En historia del Perú lo vamos a dividir en dos. Uno conocido como Perú tradicional o periodificación económica. ¿Está bien? Uno tradicional. Esta mayormente lo plantea Fernando Silva Santiesteban. Mientras que la económica viene a ser planteada por Pablo Macera. ¿Está bien? Este último fallecido recientemente, lastimosamente. ¿Qué nos plantea Fernando Silva? Que la historia del Perú se divide mayormente en tres: Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano. El Perú antiguo desde la aparición del hombre hasta los incas. Perú colonial desde ya la invasión. ¿Está bien? Hoy en la actualidad no es correcto hablar acerca de un descubrimiento. Prácticamente los españoles no nos descubrieron, sino nos invadieron. ¿Está bien? ¿Qué más vamos a hablar dentro de ellas? El virreinato y la emancipación. Cómo la emancipación llega de parte de la clase indígena, y no solo de la clase indígena, sino también va a llegar de parte de los criollos y mestizos. ¿Qué más vamos a ver? El Perú republicano. El Perú republicano inicia desde la emancipación hasta hoy o hasta nuestra actualidad. Vayamos a otra periodificación, otra división de la historia del Perú. Tenemos la económica, planteada por Pablo Macera. En este caso vamos a ver que Pablo Macera lo divide según los medios de producción. Por eso se le conoce como económica o marxista también. Porque antes que llegaran los españoles, la producción era autónoma de nuestro continente. Luego, cuando ya llegan los españoles, ya nosotros dependemos de los españoles. ¿Está bien? Podemos decir también que en la dependencia se da un choque de dos culturas. Como decía Luis Guillermo Lumbreras, estas dos culturas, la que venía de la extranjera, se tenía que adecuar a nuestra geomorfología. ¿Está bien? En eso se basa la división de Pablo Macera, según la dependencia, según las producciones en la historia del Perú. Luego vamos a ir a unas ciencias auxiliares. ¿Qué vienen a ser las ciencias auxiliares? Las ciencias auxiliares vienen a ser de apoyo a un historiador para tener fuentes exactas y datos exactos. Por ejemplo, estas ciencias se especifican en estudiar algo en particular. Por ejemplo, la arqueología estudia todo resto material. ¿Está bien? La numismática estudia solo monedas antiguas. La heráldica estudia escudos y blasones. La paleontología estudia restos fósiles. La filatería estudia estampillas. ¿Qué vienen a ser las estampillas, profesor? Antiguamente no había redes sociales, no habían celulares para comunicarse. ¿Y cómo se comunicaban unos a otros? A través de las cartas. Y estas cartas ya tenían uno que les clasifica a una familia de otra a través de unas estampillas.
¿Está bien? Esa estampilla es la que estudia la filatelía. ¿Qué más, profesor? Tenemos la antropología. Esa ciencia es muy fácil, nada más que ustedes deben tener en cuenta que no solo estudia al hombre, sino con relación a la sociedad donde él vive. Luego tenemos la paleografía, que estudia los manuscritos antiguos. La etnología, esto es fácil, que ya lo vimos en las fuentes, la etnología estudia todo o toda evidencia cultural. Vayamos a un tema más profundo que viene a ser el poblamiento de América. ¿Está bien? Para nosotros pasar este tema, debemos tener en cuenta la teoría de historia universal. Nosotros por historia universal sabemos que la cuna de la humanidad es África. Entonces, si África viene a ser la cuna de la humanidad, ¿de cómo este hombrecito pudo haber llegado a poblar nuestro continente? ¿Está bien? En eso nos vamos a basar. Es así que surgen varias teorías, mayormente dos: autoctonista e inmigracionista. Autoctonista porque dicen que viene a ser parte de América, nada más, no viene de ningún lado. Inmigracionistas sí dicen que vienen de otros lugares, como viene a ser Asia, Oceanía y Australia. Vayamos por partes entonces. Vayamos con la primera, que viene a ser autoctonista. El precursor de esta teoría viene a ser Antonio León Pinel, que viene a ser un cronista muy religioso, él, que se basa mayormente en la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque los primeros capítulos de la Biblia nos dice o nos habla acerca del paraíso, y él quiso comprobar dónde estaría ubicado este paraíso terrenal. Es así que él dice que el origen del hombre se debe a la Amazonía. Es decir, que los primeros hombres surgen en la selva Amazon, en la Amazonía. ¿Está bien? Es ahí donde surgen los primeros hombres. ¿Y dónde lo demuestra o qué pruebas tuvo él para decir esto? Nada más se basó en la Biblia. Por eso esta teoría tiene falencias. ¿Está bien? Si queremos saber algo más de él, de su obra, El paraíso en el Nuevo Mundo, él habla acerca de este hombrecito que surge en la selva amazónica. Luego tenemos otro planteador de la teoría autoctonista, llamado Florentino Mellino. Florentino Mellino, como es un argentino paleontólogo, nos habla acerca de que el origen del hombre no está en África. Oye, tuvo que estar loco para decir que no estuvo en África. ¿Y dónde dice? En las pampas de Argentina. Acá, según él, surge el primer hombre. ¿Y por qué decía todo esto Florentino Mellino? Porque, como dije antes, es un paleontólogo. Por lo tanto, al encontrar restos fósiles en las pampas de Argentina, da las siguientes conclusiones. Que este hueso pertenecía a un hombre, decía. Homo significa hombre. Pampeanos, el hombre de las pampas. ¿Está bien? Luego tenemos que este hombrecito, al hacer el análisis estratigráfico, ¿en qué significa el análisis estratigráfico? La estratigrafía mayormente es el estudio de las capas del suelo. Si nosotros vamos o viajamos al interior, vemos que el suelo está dividido entre capitas, y mientras más capas o más profundas sean las capas, esto significa mayor antigüedad. En eso se basó el estudio. Es por esa razón que dice que surge en la era terciaria. ¿Qué más? Que este hombrecito que ya surge en Argentina va a empezar a moverse a otros continentes. ¿A través de qué? A través de puentes continentales. ¿No decían? Un puente continental viene a ser el estrecho de Bering, decían. ¿Está bien? Ese viene a ser un puente continental. ¿Qué más? Pero esta rápidamente va a llegar a la crítica de otro arqueólogo conocido como Alex Carrick, quien nuevamente, al hacer el estudio de su Homo pampeanus, da la conclusión que este no pertenecía a un hombre, sino a un mono común, a un mono platirrino. ¿Por qué se le conoce el mono platirrino? Porque viene a ser un mono común del Río de la Plata. ¿Está bien?
De tal manera que toda esta teoría simplemente va a ser descartada por Alex Henrik. Luego vamos a otra teoría, la inmigracionista. Ojo, debemos tener en cuenta, cuando hablamos de inmigración, emigración, primero es con I, otro con E, inmigración. Migración solamente viene a ser movimiento, emigración es cuando sales. Inmigración cuando entras, por lo tanto se dice inmigracionista en esta parte. A ver, ¿qué debemos saber? Que dentro de esta teoría vamos a encontrar la asiática, las transoceánicas y las australianas. Entre la primera teoría, que viene a ser asiática, va a tener como precursor de esta teoría el famoso cronista José de Acosta. ¿Quién va a hacer los primeros estudios acerca del origen de la Tierra? Y él del origen del hombre americano. Y él va a decir que este hombrecito va a cruzar el estrecho de Bering. ¿Pero a través de qué? A través de un puente de hielo. ¿Está bien? Mientras, va a haber otras investigaciones también sobre la teoría asiática. Samuel Have va a aportar mayormente con estudios científicos. ¿Está bien? Pero el que más aporta a esta teoría viene a ser el que más desarrollo le da. Alex Henrik. ¿En qué consistía la teoría y qué diferencia había con José de Acosta? Como José de Acosta decía que era por un puente de hielo, Alex Henrik decía no, se da a través de un puente terrestre. ¿Cómo es eso, profesor? Explícanos. Miremos entonces. Antes que explique, debemos saber algunos datos acerca de su teoría. Él plantea que el hombrecito sale en la era cuaternal, a partir de un periodo pleistoceno. ¿A qué se le llama pleistoceno, profesor? Pleistoceno viene a ser un tiempo de congelación. Es ahí donde surge la glaciación llamada Wisconsin. ¿Está bien? Luego, a este hombrecito que él encuentra, este resto fósil, se lo va a denominar como paleomongoloides. Profesor, ¿qué significa paleomongoloides? Paleo significa antigua, mongoloides es de su origen. Es decir, para Alex Henrik, hay dos ciudades que van a migrar mayormente a América. Uno, como viene a ser Mongolia, por ese el nombrecito, y otro que viene a ser Siberia. Ahí está. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Ahora sí, expliquemos cómo es eso del puente terrestre, profesor. Nosotros sabemos cómo viene a ser una ola en las orillas, ¿no? Estas vienen, retroceden. En ese momento de retroceso es ahí donde se congela el agua. ¿A través de qué, profesor? A través de la glaciación de Wisconsin. Este descenso de las aguas va a producir, ¿qué cosa? Un puente terrestre. Por lo tanto, Alex Henrik decía que este hombrecito pasó a través de un puente terrestre. ¿Está bien? Y profesor, si alguna vez me pregunta ¿qué causó este puente terrestre? Tú vas a decir, uno, la glaciación de Wisconsin y otro, el descenso de las aguas marinas. Es decir, aquel entonces como la ola empezó a retroceder, en ese momento se congela, eso se le conoce como el descenso de las aguas marinas. ¿Está bien? Vayamos a lo que viene a ser su sustentación. ¿En qué se basó Alex Henrik para decir que este hombrecito viene de Asia? Mayormente en dos partes, antroposomáticas y lingüísticas. Antroposomática, o también conocido como físicas, es decir, hizo comparaciones en su aspecto físico, tanto con los hombres asiáticos como los hombres americanos. Para ello sale a las siguientes conclusiones. Primeramente, tanto los hombres americanos como los asiáticos tenemos el piel cobriza, de coloración cobriza. ¿Está bien? Como podemos notar. Luego decimos que todos los asiáticos, la mayoría de los asiáticos y de los americanos, tienen el cabello lisotrópico. ¿Qué se quiere decir? Tienen el cabello lacio, en otras palabras. Pómulos sobresalientes. Estos pómulos que vemos en nuestra cara, tanto los asiáticos y americanos tenemos un poco salido estos pómulos. Los dientes de forma de pala, como pueden observar yo también tengo un diente de pala, ¿no? Y lo más importante de todo eso viene a ser la mancha lumbar o mongólica, lo conoce él.
¿En qué consiste la mancha lumbar o mongólica? Se dice que todo niño al nacer siempre nace con una mancha verdosa en su cuerpo, en cualquier parte de su cuerpecito. ¿Está bien? Si hasta hoy en día todavía tienes esa manchita en tu cuerpo, hay que sobarlo bien, porque esa manchita solo permanece en nuestro cuerpito aproximadamente 10 años. ¿Está bien? Cuidado, quiero verte limpio ahí. ¿Qué más, profesor? Luego tenemos en sustentación lingüística. Acá nos dice Alexa Rica, tanto los hombres americanos como los asiáticos tenemos una lengua polisintético y aglutinante. Profe, ¿qué cosa es eso, profesor? Aglutinante, que nosotros a una palabra lo podemos agregar muchos sufijos o morfemas. Por ejemplo, jamul, ¿no? De nuestra quechua. Jamul en quichu, ¿no ves? Ya lo estás agregando un poco más, que tiene un significado ya diferente. ¿Qué más debemos saber? Vayamos a otra teoría. ¿Está bien? Pero recordemos que la teoría asiática viene a ser la teoría más acertada en cuanto al poblamiento de América. Por dos razones. Uno, simplemente la distancia que hay entre América y Europa. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? O asiática también podemos decir, ¿no? La cercanía que hay entre estos dos continentes. Otro. Al hacer una evaluación de los restos más antiguos, vamos a decir que todos los restos más antiguos se encuentran en la parte norte de América. Por esa razón, esta teoría es la más acertada. ¿Está bien? Luego vamos a ir a otra teoría conocida como la teoría transoceánica. Esta planteada por el francés Paul Rivet, quien nos habla acerca de dos emigraciones o dos expediciones que hace este hombrecito a través de las islas de Melanesia y otro que nos dice a través de las islas de Polinesia. Las islas de Melanesia. ¿En qué consiste las islas de Melanesia? Nos dice. Se dice que este hombrecito, recordemos que acá, viene a ser Oceanía. Si nosotros partimos, acá está Melanesia y la parte sur vendría a ser Polinesia. Este hombrecito se dice que utilizaba una embarcación ya para poder él pescar. ¿Cómo se llamaba esta embarcación, profesor? Se llamaba piragua. Piragua, o también lleva otro nombrecito llamado balancines. Como pueden observar, tiene esa forma de un balancín. Piragua, ¿por qué, profesor? Si tú volteas el paraguas, tiene esa forma, por eso le ponen piragua. ¿Está bien? Se dice que este hombrecito, al salir con su pequeña embarcación a pescar, no se dio cuenta que ha sido arrastrado por las corrientes, en este caso por la corriente ecuatorial del norte, haciendo que esta embarcación llegue hasta Centroamérica, desde donde iniciaría la población a poblar toda América, llegando hasta Lagoa Santa. Lagoa Santa, Brasil, nos dice. ¿Está bien? Hasta este lugar llegó este hombrecito. Profesor, ¿en qué se basó para decir esto Paul Rivet? En el aspecto físico. Al comparar, primeramente, el tamaño craneal entre Lagoa Santa y los melanesios, llega a la conclusión que tienen el mismo tamaño. ¿Está bien? Luego también hablamos que tiene la misma coloración de la piel. Por esa razón, incluso las mismas enfermedades. Pues bien, es por esa razón que él decía que había una similitud. ¿Qué más, profesor? En el aspecto cultural. Se dice que los melanesios y los de Lagoa Santa tenían palafitos. ¿Qué cosa venían a ser palafitos, profesor? Venían a ser las casas en los árboles. Profesor, ¿hasta hoy en día todavía existen estos palafitos? Sí, si nosotros nos vamos a nuestra selva peruana, vamos a encontrar ese tipo de construcciones. ¿Y para qué nos servían ese tipo de construcciones? Para las inundaciones. Ellos ya lo sabían hace tiempo. ¿Qué más? Las hamacas, que lo utilizaban mayormente para descansar, las canoas, el arco y la flecha, la chicha de saliva, estamos hablando del masato. Ya antes ya se daba este tipo de prácticas. Luego vamos a tener
la otra expedición, aparte de las islas de Polinesia. Dentro de ellas vamos a ver que estos hombrecitos ya lo van a ser arrastrados por la corriente ecuatorial del norte, sino la corriente ecuatorial del sur. ¿Quién también van a salir a buscar peces, alimentos aquel entonces? La corriente ecuatorial del sur les va a arrastrar hasta la isla de Pascua. Desde facilitaría su ingreso hasta nuestro continente. ¿En qué se basó para decir todo esto Paul River? Primeramente, en lo lingüístico. Este se basa en nuestra quechua antigua. ¿Está bien? Donde algunas palabras, tanto en Polinesia como en América, tienen igual significado. Entre ellas podemos decir el kumara, por ejemplo. Acá en Polinesia le conocen al kumara al camote, y acá en América también. Tenemos el inga, que mayormente se refiere a un personaje muy importante, un jefe. Acá en América también. Por lo tanto, Pucará también fortalece. Luego también se basó en lo cultural. ¿Está bien? Cultural. Donde se dice la práctica eran similares a los de Polinesia. Como por ejemplo, el horno bajo tierra. Estamos hablando de la Pachamanca. Mira, antiguamente ya se practicaba el Pachamanca, rico, ¿no? Luego tenemos el uso de los tatuajes. Ojo, antiguamente los tatuajes no lo utilizaba cualquier persona. Esto significaba una distinción de clase social. Simplemente podían portar los sacerdotes o guerreros importantes. Luego tenemos productos iguales, como la papa, tenemos quinoa, ¿está bien? Masua, como etc. Todo esto va a ser refutado por un expedicionista, conocido como Thor-Heyerdahl. Ojo, Thor-Heyerdahl quiso comprobar en sí si la teoría de Paul River era correcta o no. Y para ello, hace su pequeña embarcación y va a querer salir desde el puerto de Callao. ¿Esto en qué año? En el año 1947. De 2 años después de la Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? Al salir de Callao, no va a tener dificultad al llegar hasta Polinesia. Pero al querer regresar nuevamente a América, va a ser arrastrado por las corrientes del Pacífico y también por los vientos calizos, que no va a ser grato llegar hasta América. Esto hace que plantee una nueva teoría, que este hombrecito de Polinesia ha sido poblado, Polinesia de Oceanía, mejor dicho, ha sido poblado por la gente de América. ¿Sí? Luego vamos a pasar a la última teoría, que viene a ser la australiana. Esta planteada mayormente por Méndez Correa, portugués Méndez Correa, quien sustenta acerca de un cambio climático. ¿Está bien? Este cambio climático viene a ser del Pleistoceno ya al Holoceno, es decir, acá había congelación, acá ya había un calentamiento. ¿Por qué? Porque él nos dice que este hombrecito viene desde Australia, desde este punto de acá, donde están los canguros. Ojo, al pasar por la isla de Macquarie, por esta parte de Tasmania, llega hasta la Antártida. Pero profesor, ¿cómo es posible que un hombre, aquel entonces, que no tenía ni zapatos ni ropas para abrigarse, pudo pasar a la Antártida? Esa es la pregunta. Él dice, no, mi hombrecito pasó por un periodo de calentamiento. ¿Cómo se llama ese periodo de calentamiento? Se llama óptimo climático, como pueden observar acá. ¿Está bien? Se dice que empezaron a calentar el suelo, lo que posibilita que este hombrecito pueda viajar por la Antártida y llegar hasta las Patagonias. ¿Está bien? ¿En qué se basó para decir eso, profesor? Primeramente, en su sustento cultural. Primero, nos dice que las casas, tanto de los australianos como de los americanos, tienen la forma de una colmena. ¿Está bien? Ustedes han visto el panal de una abeja mayormente de esa forma. Luego dirán que tanto los australianos como la parte sur, mayormente de americanos, tienen un soporte al frío. ¿Está bien? Y también la utilización de boomerang. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor, debemos saber?
que toda esta teoría va a ser criticada por Georges Montagnard, quien dice que este hombrecito no pudo haber pasado la Antártica porque nunca existió el tal óptimo climático. De tal manera que plantea una nueva teoría, que este hombrecito australiano no pudo haber pasado por acá, sino se ha ido por la isla de Pascua. Es así como culminamos la clase de historia del Perú. ¿Está bien? Quiero terminar nada más con algunas palabras. Quiero pedir a todos que mantengan la calma ante esta epidemia. No estamos todavía... no ocasionemos un problema de caos. ¿Está bien? Mantengamos en nuestra casa bien cuidados, hay que lavarnos la mano y todo eso. ¿Está bien? Con mi participación hasta acá nada más. Muchas gracias.